Hoy tenemos yo soy Luz López y estoy aquí en representación de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. Luego, como habéis podido escuchar, se sumará también a la presentación Carmen Alsina, que es la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de COE. Este año pasado, en diciembre del año pasado, se firmó un acuerdo entre COE y Ecosistema Más Empresa de Ibercaja para impulsar de alguna forma las organizaciones, la sostenibilidad de las organizaciones en todo su sentido más amplio, ¿no? Y es que al final tenemos un tejido empresarial que hay que cuidar y que desde Ecosistema Más Empresa y desde COE pues, se realizan diferentes acciones, algunas de ellas conjuntas, como estas que estamos haciendo, con el objetivo, insistimos, de impulsar la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Y para ello trabajamos en diferentes ámbitos, como es la innovación, como es la digitalización, la sostenibilidad específicamente, que luego mi compañera Carmen nos contará desde Fundación Ibercaja y desde Ibercaja Banco cuál es el enfoque de la sostenibilidad y por qué es un pilar fundamental para la organización. Trabajamos también la diversidad, la transformación cultural y el emprendimiento. Hoy tenemos con nosotros a Juan Rollo. Juan Rollo es una persona que nosotros tenemos de referente dentro del vertical de sostenibilidad en la organización. Es profesor de económicas en la Universidad de Zaragoza y está considerado como uno de los economistas más influyentes dentro del mundo de la RRSS en materia de RSC, de responsabilidad social corporativa y de inversión socialmente responsable. También es editor de Cultura RSC y es miembro de la Junta de Plena Inclusión en Aragón. La verdad es que Juan además tiene una vena social muy importante de apoyo a todo lo que es la discapacidad y también es algo que es muy de agradecer. Y yo voy a dar la palabra a Carmen Campos, que como os digo es compañera nuestra de Fundación Ibercaja y Ibercaja Banco, que brevemente os va a contar un poco por qué desde Ibercaja el enfoque, el apoyo a la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de la institución. Carmen, te paso la palabra y luego cuando venga también con nosotros Carmen Alsina le daremos la palabra a ella. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y bienvenidos en nombre de Ecosistema Más Empresa y de COE. Muchas gracias, Luz. Buenos días, Juan. Buenos días a todos los asistentes. Como decía Luz, en Ibercaja, tanto banco como fundación, la sostenibilidad ha entrado de forma transversal. Como explicará después Juan, ya no es un tema de moda ni de voluntariedad, es un tema ya normativo, pero en Ibercaja estamos dando un pasito más. Hace 2 años ya que introdujimos la sostenibilidad de forma transversal a nivel interno. Y ahora, además de integrarla y de cumplir con esa normativa, sí que la hemos introducido dentro de nuestro compromiso con entidades e instituciones a nivel nacional y mundial. La hemos introducido dentro de nuestro compromiso y queremos dar un paso más, y es ese efecto contagio. Creemos que parte de nuestra responsabilidad es compartir la sostenibilidad con nuestros grupos de interés y animar a otras empresas a través de Ecosistema y a través de otros programas como el que estamos lanzando ahora de Vamos Juntos hacia la Sostenibilidad. Creemos que nuestra misión también, parte de nuestro compromiso es, aunque esté mal vista esa palabra ahora de contagio, pues animar a otras empresas a que también introduzcan la sostenibilidad, no solo por ese cumplimiento, sino también para que lo introduzcan en su estrategia de negocio y que contribuyan a ese desarrollo sostenible a través de su actividad empresarial. Por eso queremos hacer actividades como esta de Ecosistema, en el que se trabaja la sostenibilidad como un transversal. Queremos informar, sensibilizar, formar y acompañar a otras empresas. Las grandes ya lo están haciendo, pero hay mucho tejido empresarial que todavía puede sumarse para que nadie se quede atrás. Creemos que la empresa que no contemple la sostenibilidad como parte de su estrategia va a tener una desventaja clara frente a otras, y queremos que todas se suban a ese carro de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que después comentará Juan, para poder posicionarse y para sumar no solo en el beneficio económico de la empresa, que ya es importante su sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo, sino también contribuir a esos aspectos medioambientales y sociales que la sostenibilidad contempla por igual. Por nuestra parte nada más, que muchísimas gracias Juan por desarrollar esta transversal y Luz por coordinarla, y que disfruten de este tema que para nosotros es importantísimo y fundamental, y estamos
bueno, anunció ya lanzando un programa de acompañamiento también a las empresas de Vamos Juntos hacia la Sostenibilidad. Creemos que, bueno, pues para cumplir esa misión que decía de animar a otras, y que, bueno, pues Juan, como siempre, para aprender de ti, todo oídos. Muchísimas gracias, Carmen. Veo que todavía no ha venido Carmen Alsina. Si te parece, Juan, vamos a ir empezando, ¿vale? Para aprovechar este tiempo. Sí, perdona que os corte, nada, empezar porque es que Carmen está teniendo problemas en casa con la conexión y no sabemos qué ha podido ocurrir. Disculparla de verdad, porque no suele ser propio de Carmen, así que disculpar y muchas gracias. Nada, no te preocupes, estas son las cosas del directo y las cosas de teletrabajar en todos los sitios, no pasa nada. Bueno, vamos a dar la palabra ya a Juan. Simplemente deciros también que a lo largo de todo el webinar va a estar con nosotros Miren Peña, que es compañera de la Oficina Técnica de Ecosistema Más Empresa. Cualquier duda que podáis tener a lo largo del webinar las podéis ir escribiendo en el chat. Miren dará paso a las diferentes cuestiones. Y también está con nosotros Laura Mateo, que también es compañera de la Oficina Técnica y que también os puede dar soporte. Así que, Juan, te dejo en unas manos estupendas y a partir de aquí, como ha dicho Carmen, vamos a aprender todos de Juan. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luz, Carmen, Miren, Laura, todos los compañeros COE. Gracias por invitarme a participar en este webinario. Gracias también a todos los asistentes por acudir, porque la verdad es que hay tantas actividades digitales hoy en día y tan accesibles para todo el mundo que, bueno, ser capaz de discriminar y venir a esta en concreto, pues la verdad es que es un orgullo para todos los que participamos y es realmente de agradecer. En cualquier caso, si os parece, cuando venga la persona de COE que tiene que moderar, pues que interrumpa la clase o que la clausure, eso, en fin, sin ningún problema y con toda confianza. Lo mismo que cualquiera de los asistentes, yo entiendo que lo ideal, si estamos pocos, pues yo creo que lo ideal es que podáis intervenir siempre que queráis. A lo mejor si levantáis la mano no os veo, no sé si Miren o Laura o pueden, y si no directamente abriendo el micro y hablando, que no hay ningún problema, y así lo hacemos también bastante más dinámico. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Uy. Sí, mira, hola. tenemos ahí a Carmen. Mira, Hola. qué bien. Sí, perdonadme de verdad el retraso, pero es que tenía otra reunión en paralelo que también tenía que abrir y pensé que iba a ir más rápido. Disculparme todos, de verdad, ¿eh? Y buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, no sé si entrar ya así de forma directa. No sé si entra ya porque todavía no había empezado Juan, justo le habíamos dado la palabra, o sea, yo creo que estás en el momento óptimo para hacer esta... Llegaba yo puntual. No, disculparme, de verdad, el retraso. Es que a veces la agenda nos viene súper apretada, pero bueno, la verdad es que es un gusto estar y daros la bienvenida a todos. Primero ver a todos los que sois, que la verdad que ya es un número numeroso y bastante, y de gente, digamos, que está interesada en sostenibilidad, que para mí eso es fundamental. Desde COE sabéis que esto es un compromiso que iniciamos esta andadura de una forma proactiva desde que se incorporó el nuevo presidente en el 2018. Empezamos a trabajar los temas de sostenibilidad de una forma entendiendo que era un tema que debíamos liderar desde COE y acompañar a las empresas en este proceso y servir de cauce y que, bueno, de alguna manera pudieran adaptarse a un mundo que yo creo que no está cambiando, ya ha cambiado, y que todos nosotros ya lo que estamos haciendo es adaptándonos a ese cambio, ¿no? A veces se habla de esto como algo opcional y yo creo que no es opcional, es una realidad que tenemos todos, que vivimos ya en esa realidad. Las empresas han de plantearse esto ya como una realidad, incorporarlo en sus estrategias de una forma completa, 360, y eso requiere, lógicamente, que todos nos adaptemos desde todos los departamentos y en toda la visión de la propia cadena de valor de la empresa. Hoy, bueno, comentaba que venía de otra reunión, estamos trabajando varias áreas desde COE, tratando un poco de avanzar en ello y lo que nos encontramos es un abanico de temas que todos están ligados, todos se encadenan y todos forman parte de un total, desde la legislación que se está desarrollando, desde los propios grupos de trabajo que ahora estamos muy enfocados, que se están trabajando en la Comisión Europea de Finanzas Sostenibles, en fin, que al final vas viendo que desde la propia gobernanza de la empresa
ha cambiado y debemos de volver otra vez a reescribir cómo trabajamos esa gobernanza, tenemos que ver cómo trabajamos esa cadena de valor, esa cadena de suministros y trabajar todo lo que tiene que ver con diligencia de vida. Nos va a llevar años complicados, pero a la vez yo creo que saldrá un resultado positivo. Estamos también con el proyecto de ley que ha salido sobre diligencia de vida y luego pues tenemos eso, todo lo que tiene que ver con la financiación y con las formas de invertir, que a la empresa es su core, ¿no?, en toda la actividad económica, y que los inversores ahora mismo se está trabajando en todo ese ámbito de las finanzas sostenibles. Ya se ha sacado toda la regulación para lo que es cambio climático, pero sabemos que se está avanzando también en otras áreas medioambientales para poder desarrollar toda la taxonomía, y sabemos que vamos a abordar también la economía social, que también ya se está trabajando en algún grupo de trabajo en Europa donde participamos desde Business Europe. Entonces, bueno, no me entretengo más, pero sí que creo que es algo muy serio, que algo que nos afecta y que va a formar parte, o ya debería de formar parte, de la gestión de las empresas, y por lo tanto es importante que estéis todos aquí y que en ese aspecto, ¿no?, sigáis trabajando también para intentar, como siempre, que el sector privado esté ahí, lidere y sea capaz de gestionar este cambio con toda la competitividad, ¿no?, que va a llevar aparejada. Y no me enrollo más. Gracias de verdad por contar conmigo en esta inauguración. Muchas gracias, Carmen. Lo dicho, has llegado justo a tiempo, así que si te parece ahora vamos a pasar la palabra a Juan para que ya inicie un poquito la sesión. Muchísimas gracias. Juan, todo tuyo. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias. Me confirmáis, ¿verdad?, que veis la pantalla. Se ve, Juan, pero no está en formato presentación, ¿vale? Está ahora en formato presentación. Correcto. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias también por vuestra presentación. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La sostenibilidad ha venido para quedarse. Todavía le seguimos llamando responsabilidad social corporativa, pero yo creo que el concepto ya ha trascendido. ¿Por qué? Pues porque una de las claves fundamentales de la responsabilidad social corporativa era su voluntariedad, y hoy en día eso ha dejado de ser ya tal cual, sino que ha pasado a tener un marco normativo muy importante y una taxonomía que está todavía debatiéndose a nivel europeo y a nivel anglosajón. Hay como dos corrientes realmente importantes, pero bueno, que duda cabe que al final está trasladándose a España, y hay una serie de normativa que al final, como muy bien comentábamos también antes, es transversal a todas las organizaciones y a todos los departamentos y a todas las áreas y a todas las unidades de la empresa, ¿no? Ese va a ser un poco el argumento, pero sí que es verdad que antes de nada me gustaría un poquito poner en contexto lo que es un poco la exposición, ¿no? Y para ello vamos a hacer un poco, por romper el hielo un poco, pues una especie como de juego, ¿no? Y os voy a plantear ahora una serie de imágenes, y mi compañera Miren os va a preguntar a través de la herramienta tradicional que ya utilizó Luz en el webinario anterior, qué os parece, ¿no? Y tenéis que decir un atributo, un nombre, una característica, algo, ¿no?, de las imágenes que os voy a mostrar ahora. Este es el zoom. Si queréis, ahí con el móvil podéis hacerle una foto, y a continuación ya se os aparecerá para que vosotros introduzcáis ahí la palabra exacta, y estas son las imágenes. Eso es, podéis participar entrando en el enlace que os he escrito por el chat, ¿vale? Y podéis ya proponer vuestras palabras. ¿Tengo que quitar la pantalla, dejar de compartir para luego verlos? Miren. Si te parece, como quieras. Si de momento no tenemos respuesta, mira, sí, ya vamos teniendo respuestas. Si quieres, compartes todas las imágenes y luego vemos las palabras, sí. ¿O quieres que lo hagamos? Vale. Yo dejo ya de compartir y ahora vas poniendo las imágenes, las palabras que nos van saliendo. Perfecto. Miedo, sociedad actual, cambio climático. Una de esas imágenes que salía ahí se llama precisamente cambio climático. Se llama Líderes hacia el cambio climático, pero efectivamente estamos en un mundo casi posapocalíptico. Es un mundo donde las distopías pues parece que han llegado a la realidad, ¿no? Con esas imágenes de esas personas allí. Os voy a explicar, voy a cambiar ahora ya a mi pantalla. Bueno, seguimos teniendo ahí también tristeza, desigualdad, sociedad actual. En cualquier caso, todo realmente negativo. Os voy a explicar ahora, estos son...
resulta que estas figuritas son unas figuritas que se hacen de resina, los hace un escultor gallego que se llama Isaac Cordal, son en miniaturas y les va colocando en diferentes zonas de las ciudades, ¿no? Para un poco reflejar un poco también, pues denunciar el tema social, denunciar un poco también las estructuras que existen hoy en día y un poco pues todas las dinámicas, ¿no? En muchos casos destructivas que tiene la sociedad. A mí, como a muchos de vosotros, estas imágenes también me provocaban este tipo de circunstancias, ¿no? Estas son imágenes de hace 2 días, ¿no? Y estas son imágenes en España, precisamente, ¿no? En donde vemos las calles arrasadas, delincuencia, en fin, vandalismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, este es el mensaje que en muchos casos nos llega a la sociedad y este también es el mensaje, esta es la sociedad real actual, ¿no? Esto es una sociedad en donde vemos aquí personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, pero que están felices y contentos, que están trabajando y que están interactuando, ¿no? con todas las personas en el mundo, en un entorno laboral, desde la empleabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si conocéis a Boyan Slat también. Este es un chaval emprendedor que ha diseñado lo que se llama la aspiradora marina de plástico, ¿no? Para tratar de solucionar un problema como es el tema de la contaminación marina. Es decir, frente a todas esas imágenes negativas, toda esa sociedad distópica, esa sociedad que desde luego no queremos, violenta, pues está también otra sociedad que en muchos casos también es hacia la que yo pienso que va el futuro, ¿no? Que es hacia la gente emprendedora, la gente positiva, la gente donde la discapacidad, las personas con discapacidad adquieren su plena ciudadanía y donde tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas sin discapacidad. Un poco por recapacitar, ¿no? Estamos en una sesión en donde vamos a hablar de sostenibilidad. Yo antes he hecho un guiño a la palabra responsabilidad social corporativa y la he vuelto a cambiar ahora por el término de sostenibilidad, ¿no? Y me gustaría sí que rápidamente, miren, que intentáramos un poco también ver un atributo, un concepto, una palabra de la misma forma que hemos hecho antes. ¿Qué entendéis vosotros por sostenibilidad? Para un poco centrar el tema, ¿no? ¿Qué entendéis vosotros por sostenibilidad? Eso es, y el enlace es el mismo, ¿vale? Futuro que casi ya es presente, desarrollo, efectivamente, desarrollo sostenible, el desarrollo solo puede ser sostenible, que duda cabe que el medio ambiente es una de las palancas fundamentales, equilibrio también, es una palabra que me gusta mucho, el equilibrio, igualdad también, efectivamente, mantenibilidad, bueno, sí, claro, pues también de esos aspectos positivos, desde luego, respeto por el medio ambiente es verdad que al final tiene una característica muy importante, el planeta es donde coexistimos todos y no lo podemos despreciar ni mucho menos y tiene que ser sostenible para las siguientes generaciones. La palabra equilibrio, efectivamente, la palabra equilibrio me encanta, yo creo que es una de las claves, ¿no? Fijaros cómo futuro también, respeto, el medio ambiente, yo creo que sale también, economía circular, también es una de las claves, es uno de los verticales, diversidad, por supuesto, justicia, efectivamente, equilibrio, yo creo que sí, justicia sale también bastantes veces, perfecto. Esto está muy bien porque en la presentación que hizo Luz el año pasado, el webinario anterior, os preguntaba, hacía lo mismo, pero en vez del concepto, hacía el concepto de innovación, ¿vale? Y aquí había muchos conceptos, estos son los conceptos actuales, ¿no? Colaboración, adaptación, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, equipo, resiliencia, colaboración, orientación al cliente, que a mí todos estos conceptos me sonaban también mucho a sostenibilidad. Es decir, que al final hay una gran relación entre todos los conceptos, entre todos los verticales, ¿no? Que ha diseñado Ecosistema más Empresa, ¿no? Para entender un poco en el mundo que estamos y para ya cerrar el círculo de esta introducción a este webinario acerca de la transversabilidad de la sostenibilidad, pues vamos a hacer un pequeño jueguecito, ¿vale? El juego consiste en lo siguiente. Cada uno de vosotros vais a elegir un número, entre 1 y 100, ¿vale? Se puede elegir el 1, se puede elegir el 100, ¿vale? Entre 1 y 100 podéis elegir el número que sea. Si alguien ha elegido un número, ese número no se puede repetir, ¿vale? Es decir, si una persona elige el número 16, pues al siguiente no puede decir el 16, podrá elegir el 15 o el 17 o el que quiera, ¿vale? Y no pueden tener decimales los números, ¿vale? Con todos esos números, yo cogeré todos los números, los pondré en orden, haré el sumatorio de ellos y haré la media aritmética,
¿vale? Y una vez que haya hecho la media aritmética, el numerito que me ha salido lo multiplicaré por 2/3, ¿vale? Y el ganador del juego será aquel que haya elegido el número que más se acerque a esa media aritmética de todos los elegidos por todos multiplicado por 2/3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces damos nada, un 30 segundos para que discurráis todos y cada uno de los números, y si os parece, vamos abriendo los micros y de manera ordenada o como Miren nos indique, pues vamos un poco viéndolos. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser abrirme una hoja de Excel y a partir de aquí iré poniendo todos los números que vosotros me vayáis indicando. Damos 30 segunditos para un poco para pensar los números y... ¿Estamos recibiendo las respuestas por el chat? Yo creo que... Fenomenal. Pues entonces fenomenal. Miren, tú las coordinas, ¿vale? Genial. Y Miren, tú también juegas, o sea que tú también vas a tener que decir números. Oh, bien. Todos los que estamos aquí tenemos que participar. No sé cuántos estamos. Veo que ha salido el 32 2 veces. Pues Sí. bueno. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántas personas estamos? Miren. Ahora mismo estamos 23 participantes. 23, perfecto. Pues vamos a intentar tener esos... ¿Contándome a mí también? Sí, eso es, todas las personas que estamos asistiendo. Pues 22, que yo no juego, y los demás tendrían que salir aquí 22 numeritos, con lo cual si quieres, ¿me vas diciendo los números, Miren? Sí, claro. Sí. Mira, te voy diciendo, 72. 72. 50. 50. 32. 32. 13. 13. 63. 63. 8. 8. 90. 90. 12. 12. 5. 5. 5 de nuevo. 5 de nuevo, bueno. 32. 32. 22. 22. 42. 42. 92. 92. 6. 6. 45. 45. Y 25. Y 25. ¿No tenemos más números? No, en el chat no tenemos los números. Perfecto. Pues los que hemos jugado, así. Dice Gemma que podemos quitar un 5, pero yo creo que lo mantenemos. Porque a lo mejor no es la misma persona que lo ha... Ah, vale, puse un 6, sí, perdona, 6. Ah, un 6, pues venga, pues aquí Sí, un porque 6. como se repetía, genial. Perfecto, Gracias, fenomenal. Entonces, vamos a eliminar esto y vamos a mostrar aquí, mostrar celdas. En teoría, el número, la media aritmética multiplicado por 2/3, ¿vale? Era el 12, ¿vale? Y entonces ha ganado el número 12. ¿Quién ha elegido el número 12? Yo he elegido el 12. El 12, Laura. Pues Laura, te llevas un magnífico lote de libros escritos por un servidor sobre cómics. ¡Qué suerte! Entonces, los tenía ahí en la presentación, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que es verdad que me gustaría que abriéramos los micros, ¿vale? Y que cada uno me dijerais el motivo por el que habéis elegido el 72. ¿Quién ha elegido el 72? El servidor, mi fecha, bueno, mi año de nacimiento. Tu año de nacimiento. ¿Quién eres? Perdona, si los podéis identificar con el... Juan Luis Peremonte. Juan Luis, el número 72, bueno, pues realmente al final pues has elegido un número mágico, tu fecha, ¿no? Has dicho de nacimiento, ¿no? El año de que nací. El año de nacimiento, perfecto. Bueno, pues es una cosa absolutamente factible. A lo mejor, si hubiera habido un premio, si el premio hubiera sido 6.000 euros, no hubieras elegido esa fecha, ¿no? Hubieras un poco... Correcto. Pero bueno, esto al final es coherente, ¿no? El número 50... Elegido. ¿A Carmen? Sí. ¿Por qué has elegido el 50? Pues yo tengo que decir que mi número favorito es el 12 porque es el día que nací. Como yo. Pero como esto era un taller de sostenibilidad, he pensado que el 50 era el equilibrio y he dicho, ¿esto tiene truco? Ah. Y seguro. Pues claro, fíjate, está muy bien. Yo pensaba que a lo mejor habías elegido por ser la mitad, ¿no? Como había dicho el número, la media aritmética, ¿no? Pues podría haber sido, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser también un número mágico para Carmen, ¿no? Oye, el 50 del equilibrio, pues es un poco también un poco como... ¿no? Muy bien. ¿Quién ha elegido el 32?
Hola, soy yo. ¿Me veis? Sí, sí, Hola. perfectamente. ¿Quién eres? Yo soy Irene. Ah, Irene, muy bien. De verdad, lamento decepcionaros, pero ha sido aleatorio completamente. Aleatorio. No he tenido absolutamente ningún motivo. No hay ningún problema. Un número también pues, puede ser mágico, puede ser de búsqueda de equilibrio, puede ser aleatorio. Bueno, pues al final, a lo mejor Irene, si el premio hubieran sido 6.000 euros, ¿también hubieras elegido un número aleatorio? Yo creo que sí. Sí, también. Bueno, pues es posible. Bueno, No sé. gracias, Irene. ¿Quién ha elegido el número 13? No lo ha elegido. Bueno, saltamos. ¿Quién ha elegido? Eduardo Vela. Eduardo Vela. Bueno, pues si contesta algo, luego lo comentáis, ¿no? ¿Quién ha elegido el 63? Nos escribe por el chat Eduardo. Ah, Eduardo. A ver si nos da la respuesta. ¿Y qué decía? De momento, hola. Hola. Eduardo, ¿por qué has elegido el 13? Bueno, si no seguimos. Bueno, si nos dice, ¿quién ha elegido el 63? Yo le he elegido 63. ¿Quién eres? Hola, soy Charo Romero de Nestlé. Hola, Charo. Y ha sido completamente arbitrario. Arbitrario también. Bueno, la verdad es que hemos dado poco tiempo para discurrir. Gracias, Charo. ¿El 8 quién lo ha elegido? Hola, yo soy Mar Panizo. Mar. De Almería. De Almería. ¿Y por qué has elegido el 8, Mar? El 8 porque es un número que me gusta. Todo el número que tiene el 8 me gusta. Me recuerda a mi pasión por los animales. Muy bien, bueno, pues también. Pues estamos en esta línea, estamos todos muy, muy mágicos, muy, muy personalizados. ¿Quién ha elegido el 90? Bueno, ¿quién ha elegido el 12? Yo soy la del 12. Ah, sí, el 12 ha sido Laura, ¿no? Pedía también por tu fecha de cumpleaños, ¿no, Laura? 12 bueno, del pues 12 nací, pues, o sea que es fíjate, mi número. Pues, en ese caso estamos claro que ahí también hay un número mágico, ¿no? ¿El 5 Sí. quién lo ha elegido? Yo. Miren, muy bien. Respecto al 90, Juan de Dios nos escribe que ha sido aleatorio también. Aleatorio también. Muy bien, pues perfecto. ¿El 5 quién lo ha Yo elegido? he elegido el 5 y Miren. lo he elegido porque es mi número de la equipación de baloncesto y el que he tenido toda mi vida. A otro número mágico, estamos muy místicos. ¿El 6 quién lo ha elegido? Pues yo elegí el 5 y creo que estábamos totalmente coordinadas en tiempo porque según lo escribí, luego ya lo vi que lo había puesto ella al segundo y el 5 porque me gusta los dedos de la mano, no sé, me da feeling positivo y luego elegí el 6 porque ya me tocó elegir otro. Muy bien, fenomenal. ¿El 32? ¿32 o el 22? ¿Quién ha elegido el 22? Yo lo elegí yo. Ah, muy bien, el 22, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ¿y por qué has elegido el 22? Pues fue el primer número que me vino a la cabeza y la verdad, aunque sí que era consciente que probablemente no era ese el número, pues la verdad me quedé con esa intuición que me vino de primeras. Bueno, no eras el número, pero fíjate, ha estado también ahí Sí, entre... sí, muy cerca. Bueno, gracias. Nada, ¿El 42? ¿O el 92? ¿Lo ha elegido alguien? Yo Álvaro, de COE. Lo elegí Álvaro. simplemente porque es la edad de mi abuelo que justo lo vi este fin de semana y me vino a la mente. Muy bien, muy bien. Álvaro, ¿y si hubiera habido un premio en vez de 2 libros de Juan Rollo, 6.000 euros, también hubieras elegido el número del 92? Yo creo que sí. Sí. Es que me vino por, no sé, sería la experiencia de este fin de semana y no sé, lo interiorizado que lo tenía, no sé, sí lo hubiese elegido, de verdad. Vale. ¿Todos habéis entendido bien quién ganaba el juego? ¿Que era la media aritmética de todos multiplicado por 2/3? O a lo mejor eso... Yo creo que sí, pero Sí. yo por mi parte no he pensado más que en el número que me pareció, así que... Muy bien. Gracias, Álvaro. ¿Quién ha elegido el 6? Yo. ¿Y por qué has elegido el 6? Pues pensé en el 5, la verdad es que sí que hice el cálculo de 2/3 y salió 0,66. Y entonces luego pensé, pues tiene que ser un número bajo. Pero bueno, el 5 me gustaba, entre comillas, y luego como estaba ya elegido, pues elegí el 6. Tenía que haber subido un poco más. Esto de las matemáticas a estas horas no terminé de cuadrar nada. Bueno, pero ¿quién eres? Perdona. Gema. Gema. Pues hombre, pero veis, aquí hemos discurrido un poco, ¿no? Porque al final, fijaros,
hemos afinado un poco ya el razonamiento, porque al final, fijaros que el que ganaba el concurso era aquella persona que elegía el número más cercano a la media aritmética de todos, multiplicado por 2/3. ¿Eso qué significa? Que si todos hubiéramos elegido el 100, ¿qué número hubiera ganado? El que decía Gema, ¿verdad? Eras la del 6, era Gema, ¿no? Pues ella ha hecho ese razonamiento, con lo cual cualquier número elegido por debajo de 66, ¿creéis que tiene alguna probabilidad de ganar? Ninguna. ¿Vale? Es decir, las personas que hemos elegido el 90, el 72, el 63, pues es que esos realmente tenían 0 probabilidades de ganar, el resto no, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente, si esto hubiera sido un premio de un importe suculento, pues lógicamente a lo mejor podríamos haber discurrido, ¿no? Si no, pues no deja de ser más que un juego. Pero ¿cuál es la moraleja? Que al final, si tratamos de llevar la probabilidad a nuestro favor, nuestras probabilidades de éxito son mayores, ¿vale? ¿El 45, quién lo ha elegido? ¿O el 25? ¿Tenemos? Bueno, en cualquier caso, fijaros, el razonamiento de Gema. Pero Gema, tú no tenías mucha confianza en el resto de tus compañeros, ¿verdad? Pues pensaba que esto, efectivamente, cada uno iba a elegir un poco el número que más como se sintiera. Porque fíjate, si Gema hubiera tenido muchas confianzas en sus compañeros, ¿qué hubiera pensado? Que sus compañeros son igual de racionales que Gema. Con lo cual, Gema, si tú piensas que tus compañeros son igual de racionales que tú, ¿qué número hubieran dicho todos tus compañeros? Pues a lo mejor también el 66, ¿vale? Y entonces, claro, si hubieran dicho todo el mundo en vez del 100 o entre el 66, pues ¿qué número hubiera ganado realmente? El 33, porque es 66 por 2/3. Pero si todos son igual de racionales, todo el mundo pensará que todo el mundo es igual de racional, con lo cual despreciarán el 66, despreciarán el 33. ¿Y cuál elegirán? 33 por 2/3, es decir, el 11. ¿Vale? Y así, ¿cuál sería el número que ganaría? El 1, porque no valen decimales. Siempre y cuando todos fuéramos racionales. Pero claro, es obvio y este experimento acaba de demostrar que no somos racionales. Es decir, no hemos tratado de llevar la probabilidad a nuestro favor. Hemos premiado números mágicos y en este caso la aleatoriedad es máxima, porque frente al número máximo del abuelo de Álvaro de 90 años tenemos el número mágico de Miren de 5 o de Laura, que es la que ha ganado al final, ¿no? Si esto hacemos en otros ámbitos, este es un experimento de la Universidad de Harvard, no es un experimento que me he inventado yo ni mucho menos, ¿no? Y al final en la Universidad de Harvard se hacía el experimento con todo tipo de profesionales, de alumnos, de bedeles, de profesores, de personal de administración y servicios, de todos. Y al final no había grandes coherencias tampoco, no grandes, todo el mundo decía un poco, había esta misma amalgama que se ha reproducido aquí, se ha reproducido también en la Universidad de Harvard, ¿no? Allí el número que ganó fue el 15. ¿Vale? Es decir, había todavía incluso más diversidad, ¿no? Me ha pasado también en otros ámbitos en los que yo me he salido del aula cuando se podía estar todavía físicamente y todos los alumnos han compinchado y todos han dicho el número 100. Es decir, esto también puede haber manipulación. Es obvio que las primeras personas que han elegido el número tenían menos probabilidades de acertar que las segundas, porque las segundas, en cuanto fueran viendo cómo Miren iba poniendo en el chat todos los números, tenían información y podían haber tratado de sesgar. Si había números altos, podía haber hecho un número más alto. Si había números más bajos, pues podía tirar un número abajo porque la media aritmética por 2/3 sería un número más abajo todavía. Es decir, no todo el mundo tiene las mismas probabilidades. Si esto lo hubiéramos hecho por orden, pues no el primero tiene menos probabilidades de acertar que el segundo, porque el segundo tiene más información que el primero. Además, si esto lo hacemos en una clase de adolescentes, pues os puedo imaginar, y si esos adolescentes son chicos en vez de chicas, os puedo asegurar que hay un número mágico que sale también en muchos casos, que es el 69. El 69 saldría también en muchísimos casos porque me ha pasado también en muchos institutos en donde ese número pues, ha salido repetidamente, ¿no? Todo influye también al final a la hora de coordinar también esa relación entre esfuerzo y recompensa. Si la recompensa hubiera sido mayor, seguramente hubiéramos afinado todos muchos más nuestra forma de trabajar. Bueno, en este caso, Laura, te llevas esos 2 libritos que salen allí, que te los haré llegar. Fenomenal.
Muy bien. Bueno, pues ahora sí ya entramos un poco en lo que es materia, ¿no? Vamos un poco. Sí que es verdad que os agradecería que cualquier duda que tuvierais, pues las pudierais explicitar directamente. Si levantáis la mano, Miren os puede dar paso, y si no, directamente me interrumpís y abrís el micrófono y directamente habláis, ¿no? Os voy un poco a contextualizar el concepto de sostenibilidad, el concepto de responsabilidad social corporativa, para luego entrar directamente a hablar del marco normativo y qué nos afecta en cada una de las leyes, y luego un poquito para hablar también un poco de la clave fundamental del momento en el que estamos, ¿no? Que ya no es tanto el adaptar este tipo de políticas y el ser capaces de hacerlas transversales, sino que en muchos casos los métodos de reporting, los métodos de medición tengan la calidad suficiente, ¿no? En cualquier caso, lo que estamos de acuerdo es que si toda la sociedad ha cambiado, y los que ya rondamos una cierta edad, pues tenemos una cierta perspectiva de cómo ha cambiado la sociedad, pues desde la dictadura hasta la transición democrática, hasta la actualidad con la modernidad y la digitalización y la innovación totalmente imbricadas dentro de lo que es la sociedad española, es obvio que la empresa también tiene que cambiar, ¿no? Hoy en muchos casos las relaciones ya en las empresas ya no son tan explícitas, sino que en muchos casos ya son también implícitas, ¿no? En donde se comparte un montón de información y se provoca una flexibilidad que realmente es muchísimo mayor que hace unos años, en donde la productividad estaba medida exclusivamente con un nivel de producción, con un nivel de fabricación, con un nivel de ventas. Hoy en día hay conceptos como los que ya señalaba Luz, que habéis señalado vosotros mismos en el tema de innovación, cuando hablamos del tema de colaboración, hablamos del tema de empatía, hablamos de compañerismo, hablamos de flexibilidad. Esos conceptos hace 20 años no estaban tan en boga. La sociedad viene, yo en los años 90, cuando yo estudiaba económicas en la Universidad de Zaragoza, el modelo mío de líder empresarial era Mario Conde. Es obvio que ese modelo de broker agresivo, ejecutivo agresivo, el ejecutivo de ventas, ese modelo ha quedado trasnochado, y ha quedado trasnochado fundamentalmente no tanto por las trampas que hacían muchos de estos economistas en aquella época, sino porque es un modelo insostenible, porque es un modelo de un juego de suma cero. La especulación es una herramienta fundamental de los mercados financieros en base a que otorga liquidez al sistema. Cuando todos somos especuladores y no existe aquella figura que quiere cubrir riesgos, si todos estamos especulando, es un juego de suma cero, con lo cual no aporta valor, no aporta impacto positivo al sistema. Además, hoy en día las relaciones no se dan solamente entre la teoría de la agencia, entre el propietario de una compañía y el directivo, se dan entre todos los grupos de interés. ¿Por qué? Porque las organizaciones impactan en la sociedad, y ese impacto puede ser positivo y debemos de tratar de mejorar esos impactos positivos, pero también puede ser negativo y debemos de ser capaces de contrarrestar esos efectos negativos que pueden tener las organizaciones también en la sociedad. Hemos cambiado los objetivos, las organizaciones, las personas, me atrevería a decir, ya no simplemente tratamos de maximizar nuestro beneficio financiero, nuestro valor, sino que tenemos que generar un valor para todas las personas. Cuanto más impacto generemos, mejor. Quien se apropia de ese beneficio realmente es secundario. Secundario es importante, es relevante, pero si no generamos valor es muy difícil luego tratar de aportarnos de beneficio alguno. Y en un mundo tan globalizado en donde todos son vasos comunicantes, cuanto más valor impactemos en la sociedad, más posibilidades tenemos también de retorno. A lo mejor no por ese impacto que nosotros hemos generado directamente, sino por el que han generado otras personas exactamente igual de nosotros. Es posible que nosotros nos apropiemos del impacto que generan otros agentes. De esa manera, nuestra responsabilidad es generar el mayor impacto posible, con independencia de que ese impacto sea el 100% beneficios para nosotros o sea beneficio generado para otros grupos de interés. De esta manera, cambiamos el tipo de objetivos. Los objetivos ya no son objetivos individuales, comportamientos estanco, en donde, siguiendo la teoría de las naciones de Adam Smith, yo trataba de maximizar mi beneficio individual. Si Miren trata de maximizar su beneficio individual, si Laura trata de maximizar su beneficio individual, es obvio que maximizamos el beneficio de los tres. Pero si Miren, cuando toma sus decisiones, trata de pensar qué es lo que más le beneficia a ella, pero también qué es lo que le beneficia a Juan y qué es lo que beneficia a Laura, y Laura, cuando toma sus decisiones, piensa no solamente en lo que le beneficia a ella, sino en lo que le beneficia también a Juan y a Miren. Y yo, cuando tomo mis decisiones, no pienso solamente en lo que me beneficia a mí exclusivamente, sino lo que pienso en lo que le beneficia a mí, a Miren y a Laura, estamos generando un impacto positivo y estamos teniendo muchísima más capacidad de generar beneficio para todos. La empresa
ha dejado de ser un CIF, un ente jurídico abstracto, y ya la empresa es una verdadera entidad social, con su responsabilidad para generar ese impacto positivo en la sociedad y con su responsabilidad para evitar impactos negativos que puede también tener en la sociedad. Y todo esto vendremos luego a refrendar. Al final no estamos hablando de un derecho de propiedad individual, que recaiga en ellos la responsabilidad, es un derecho de propiedad compartida con otros partícipes. Y es que, ¿cuál es la justificación definitiva? Es que han cambiado las bases conceptuales del mercado. No existe el mercado perfecto, que el beneficio particular genera un beneficio colectivo. Existe un mercado imperfecto, en donde es el beneficio colectivo el que genera un beneficio particular. Por mucho que yo recicle en mi casa personalmente el aceite, el plástico, los tapones, las cápsulas de Nespresso, el papel, el vidrio, por mucho que lo recicle yo solamente, si el resto de la sociedad no recicla, no se salva el planeta. Y mi objetivo es salvar el planeta, no es simplemente el hecho de quedar mi conciencia tranquila. Con lo cual tiene que ser algo siempre conjunto en sociedad, ¿vale? Esta definición la elaboramos cuando yo pertenecía al Comité de Sostenibilidad, a la Comisión de Sostenibilidad de AECA, de la Asociación Española de Responsabilidad Social, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, ¿no? Hablábamos en el año 2004 y yo pongo la definición tal cual para que veáis que no ha cambiado nada, excepto el concepto de voluntariedad. En aquella época, en 2004, decíamos que era el compromiso voluntario, ahora ya no es un compromiso voluntario, ahora es una obligación legal. Pero en cualquier caso era el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su esencia social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa. Centra su atención en la satisfacción y las necesidades de todos los grupos de interés a través de estrategias a largo plazo, no algo puntual, no algo coyuntural, no algo operativo, sino algo estratégico, algo estructural, cuyos resultados muy importantes, los KPI, los indicadores, son medidos, verificados de forma externa, de forma independiente y comunicados adecuadamente, de tal manera que seamos capaces de generar buenas prácticas y efecto imitación. Más allá de cualquier cumplimiento normativa legal, ahora ya no, ahora ya es obligatorio y es normativa legal. Y más allá desde los resultados estrictamente financieros a corto plazo. Lo que buscamos es alinear todas las operaciones, ser transversales en toda la organización y, importantísimo, generar valor a largo plazo y, por supuestísimo, también obtener ventajas competitivas duraderas. ¿Cuál es la figura clave en la organización? Pues desde este punto de vista, el mayordomo es aquella persona que vela por los asuntos propiedad de otra persona. La mayordomía sería aquel yo por lo cual vela. Desde ese punto de vista, las sociedades, las empresas velan por asuntos que trascienden al mero beneficio financiero, trascienden a toda la sociedad. Las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad porque están impactando directamente en ella. ¿Quiénes son los que más están emitiendo CO2? Pues seguramente las empresas, seguramente el transporte. Tenemos una responsabilidad más allá del pago de impuestos. ¿Quiénes son los que tienen capacidad de generar empleos? Las empresas. Tenemos también una responsabilidad con la sociedad a la hora de generar los empleos. Y esto conllevará al final a que no puede haber la misma consideración social para una empresa que genera un beneficio y paga impuestos legalmente que otra empresa que genera los mismos ingresos, los mismos beneficios, paga los mismos impuestos, pero genera muchos más puestos de trabajo. O esos tipos de puestos de trabajo son para personas con especiales necesidades o para personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión social. No es lo mismo el impacto que va a tener la sociedad una empresa que otra empresa. Este concepto stewardship ya proviene del mundo anglosajón de hace tiempo y se traduce a nivel español como mayordomía. A nivel empresarial no se ha trasladado no se ha trasladado tan literalmente, pero sí que es verdad que en el mundo anglosajón es un concepto económico y empresarial sin ninguna duda, ¿no? Sí que es verdad que me gustaría un poco hacer alusión a ese concepto de voluntariedad, ¿no? Y voy a repasar una serie de leyes, de normativas, en donde la responsabilidad social corporativa está muy implicada y donde la responsabilidad social corporativa ha dejado de ser algo voluntario para convertirse en algo que está dentro de la propia estrategia de la empresa. Y yo entiendo que este tipo de cuestiones que en un principio podrían parecer algo burocráticas, algo rígidas, debemos dejar atrás esa mentalidad un poco rígida y debemos de entender como este marco legislativo, como este marco normativo, como aquel incentivo definitivo para adoptar este tipo de estrategias que van a ser infinitamente beneficiosas para la empresa y para la sociedad. En el sentido que vamos a alinear un montón de cuestiones que a lo mejor personalmente estamos llevando a cabo en nuestra vida personal como empresarios, como directivos, como trabajadores, pero que
por las razones que sea, era muy difícil trasladar a la empresa. ¿Por qué? Porque existía esa mentalidad estrictamente cuantitativa, estrictamente matemática, estrictamente financiera, en donde aspectos no financieros, aspectos intangibles, los dejábamos un poco de medio lado. Os planteo, por ejemplo, la ley de contratos del sector público. La ley de contratos del sector público, que obviamente solamente afecta al sector público, pero que desde luego todo parece indicar que en el momento en el que esté implantado en el sector público, este tipo de condicionamientos de una manera u otra manera se irán progresivamente trasladando al sector privado. Es decir, de todas las leyes que os voy a plantear, a las empresas privadas, esta es la única que no le va a afectar, pero que desde luego es un faro, es un guía hacia donde va la sociedad. Y desde luego yo no creo que teniendo esta ley se flexibilice mucho más para las entidades privadas una posible futura ley de compras de contratos del sector privado. En todo caso, tendrá que ser algo relacionado con esto. Y esta ley de contratos del sector público, ¿qué es lo que dice fundamentalmente? Fundamentalmente está diciendo que con la herramienta de compras, con la herramienta de contratación, existe una capacidad de influir en la sociedad. Hasta ahora, la administración pública, ¿cuál era su objetivo fundamental? Comprar el precio más barato. ¿Por qué? Pues para tratar precisamente de evitar despilfarrar el dinero de las arcas públicas y tratar de evitar corruptelas de dar un contrato a un proveedor de servicios que fuera muy caro, pero que resulta que era amigo del político de turno. Lo que están diciendo es que me sale mucho más barato no ir solamente a medir el precio, no solamente por la oferta más barata, sino que intuir aquella oferta que tenga más capacidad de influencia en la sociedad. Un poco siguiendo la línea que comentaba antes. Esta ley de contratos del sector público lo que va a hacer es obligar a reservar una parte de la contratación pública para que esas compras solamente puedan ser satisfechas por centros especiales de empleo y empresas de inserción social sin ánimo de lucro. Muy importante, estamos hablando de centros especiales de empleo que tienen que estar realizados por entidades sociales sin ánimo de lucro. Es decir, dentro del contrato dentro de este contrato del sector público nos estamos olvidando de otras entidades que pueden tener personas con discapacidad pero que tienen ánimo de lucro. Aquí nos vamos a centrar en aquellas que no tienen ánimo de lucro, que son las que cumplen esa función social de emplear a personas con discapacidad física, intelectual, sensorial en la producción de bienes y servicios. Además, esta ley te va a obligar a la administración pública a dialogar de alguna manera con sus proveedores, en el sentido que dentro de los pliegos de contratación va a incluir una serie de cláusulas sociales y medioambientales que se llaman cláusulas especiales de ejecución, en donde va a primar, pues, por ejemplo, que el transporte de mercancías sea a través de coche eléctrico o que si se hace a través de coches tradicionales, las emisiones de CO2 se calculen, se midan y se compensen. Y en función de esas cláusulas sociales, pues vas a tener una puntuación mejor u otra puntuación de cara a ser capaz de obtener ese concurso y a ganar ese concurso. ¿Vale? Otra ley también muy importante de cara a las empresas, la Ley General de Personas con Discapacidad. La Ley General de Personas con Discapacidad ayuda a la empleabilidad de personas que tienen unas dificultades y que necesitan adaptar en muchos casos sus puestos de trabajo. Pues desde este punto de manera, las empresas que tengan más de 50 trabajadores tienen un 2% de su plantilla tiene que ser personas con discapacidad reconocida. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay veces que hay empresas que tienen muy difícil, determinado qué tipo de empresa, pues tienen muy difícil pues encontrar un tipo de discapacidad que se adapte a su quehacer, ¿no? Pues imaginad, pues no sé, pues temas muy tecnológicos o temas médicos o temas muy concretos, pues puedes. La ley te permite también realizar lo que se llaman medidas alternativas, es decir, tú puedes hacer compra responsable a centros especiales de empleo o entidades sociales de tal manera que con esos tienes unos porcentajes determinados y con esa compra responsable de material ya estás fomentando la empleabilidad. ¿Por qué? Porque esos centros especiales de empleo, esas entidades sociales ya están empleando personas con discapacidad. O bien, si tampoco tienes acceso a ese tipo de compra responsable, directamente puedes hacer un donativo a entidades que estén legalmente reconocidas, de tal manera que con esa donación estás de alguna manera fomentando también la empleabilidad de las personas con discapacidad. Es
decir, son 3 alternativas. Primera de todo y más importante, contratar directamente personas con discapacidad. Segunda, comprar productos realizados en centros especiales de empleo o entidades de inserción. Y tercero, hacer donativos directamente. Esto veremos luego cómo también se puede reportar y las empresas pueden marcar objetivos, porque esto es lo que te marca la ley, pero porque no las empresas pueden ir más allá de lo que marca la ley. Máxime cuando al final todo este tipo de actuaciones van a venir también en una influencia directa acerca de la reputación y acerca del compromiso de las empresas con la discapacidad. Podemos también, nuestra política de discapacidad, las empresas certificarlos, ¿no? Y existen varios certificadores, varias asociaciones que te permiten no solamente el tener un aspecto de contar qué es lo que estás haciendo en discapacidad, sino también plantearte objetivos, ¿no? Y eso también yo creo que es también bastante importante y que esas prácticas también sean verificadas también de forma externa. La ley, por ejemplo, de medidas de impulso para la sociedad de la información. De esta misma manera, la discapacidad entra también de lleno en el sentido de que nuestras páginas web tienen que tener accesibilidad. Esta accesibilidad es buena porque generamos un tráfico muy importante. Esta accesibilidad tiene que ser, sobre todo, para todos los dispositivos en los que estamos trabajando. Hasta hace relativamente poco, el dispositivo fundamental era el PC, era el ordenador, pero cada vez más las tabletas se fueron influenciando, se fueron imponiendo. Pero es que hoy en día, muchos de los usuarios, el dispositivo fundamental con el que accedemos a Internet es a través del teléfono móvil, con lo cual todas las pantallas tienen que tener también ser accesibles a través del teléfono móvil, a través del ordenador, etcétera. Y por qué no también accesibles para personas que puedan tener discapacidad y que puedan necesitar fácilmente que tengan una accesibilidad fácilmente, que puedan navegar de forma sencilla, que puedan entender todos los requerimientos que le hace y por qué no también que sean audibles, que tengan un tamaño de letra adecuada a su discapacidad visual y que tengan unos logotipos y unos pictogramas que sean fácilmente entendibles. Todo este tipo de actuaciones propiciará también que personas que a lo mejor no tengan discapacidad pero no sepan español tengan más facilidad también de acceder a nuestras páginas web. Existen diferentes herramientas en donde nosotros podemos hacer un diagnóstico de nuestra página web y ver hasta qué punto es accesible y no. Una ley que también está ahora ya, que se acaba de aprobar y que está a punto de publicarse en el BOE, es la Ley de Cambio Climático. Pues la Ley de Cambio Climático va a afectar fundamentalmente a algo tan claro como es el consumo de electricidad y consumo de energía. Va a obligar también a reinventar el concepto de eficiencia energética, va a reinventar también el concepto de energías verdes, va a primar un tipo de energías frente a otro tipo de energías fósiles mucho más contaminantes, etcétera, ¿no? Y de ahí también a esa cuestión de transición energética en donde un horizonte 2030 y un horizonte incluso 2050, pues Europa plantea ser líder en estos aspectos, ¿no? Y va a replantearnos también toda la cuestión de movilidad sin emisiones, de diseño, de planificación de idas y venidas al trabajo, de viajes comerciales, etcétera, ¿no? La pandemia efectivamente ha propiciado también que en muchos casos las reuniones virtuales sustituyan a las reuniones físicas, con por cierto, una inversión lógicamente en tecnología, pero un retorno también en disminución de costes económicos, de viajes, de desplazamientos, de dietas, etcétera, pero muy importante también de disminución de emisiones de CO2, con lo cual la digitalización ha sido también muy, muy positiva. Pero por otro lado también esos planes de movilidad, Zaragoza en concreto es uno de los referentes en España a nivel de movilidad urbana, de esos diseños van a permitir también dialogar con los empleados, dialogar con los trabajadores, dialogar con los clientes y obtener una trazabilidad de todo ese plan de movilidad y que sea sostenible. Y muy importante en España, no solamente el tema de movilidad urbana, sino también el tema de movilidad marítima. Y al final todo ese tipo de rutas van a devenir en mejoras económicas, no solamente en mejoras de disminuciones de CO2, sino también en emisiones de consumo de combustible y, por supuesto, de costes. Otro tipo también de actuaciones contra el cambio climático, de protección a la diversidad, un país también como España y, por supuestísimo, medidas de transición justa en el sentido de no dejar a nadie atrás, muy en línea también con Pacto Mundial de Naciones Unidas y de equilibrar también quién merece la promoción y sobre todo qué entidades son más sensibles y que nadie se quede atrás en esta transición energética, como fenómenos como de pobreza energética, etcétera, ¿vale? Para esto es muy importante que las empresas, las personas también, me atrevería a decir, de forma individualmente seamos capaces de calcular nuestra propia huella de carbono.
el Ministerio pone a disposición de todos los usuarios una calculadora de huella de carbono, pero hay otras entidades como por ejemplo la Fundación Ecología y Desarrollo que tienen herramientas muy sencillitas para calcular cuál es tu consumo eléctrico, para cuál es tu consumo de kilometraje por diferentes medios de transporte, en tren, en avión, en coche compartido, etcétera, ¿no? Diésel, eléctrico, etcétera, ¿no? Y de tal manera que al final tú puedas asignar una huella de carbono y luego ya ver qué herramientas tienes tú de mitigación o de compensación o de reducir. Pues a lo mejor puedo fomentar más este tipo de reuniones virtuales y no es necesario acudir a tantas presenciales que conllevan unas emisiones de CO2 porque hasta ahora estaba utilizando mi transporte particular, mi vehículo particular. O en el momento en el que yo tengo esta fotografía, plantearme si utilizo herramientas alternativas, como puede ser la bicicleta o como puede ser en muchos casos también cuando sea accesible, cuando sea fácilmente desarrollable, simplemente ir caminando. Hay muchas veces muchas distancias que se pueden recorrer de forma caminando, simplemente planificando bien los desplazamientos de forma adecuada y siempre que sean, lógicamente, pues desplazamientos cortos relativamente, ¿no? Viene mejor para mi bolsillo porque no gasto gasolina, no gasto parking, viene mejor para mi salud porque hago ejercicio y viene mejor para el medio ambiente porque no estoy contaminando con las emisiones de CO2. Otro tema también, la Ley de Economía Sostenible también apelaba a la responsabilidad social de las empresas, la Ley de Economía Sostenible, todo el tema también de digitalización, de comunicación, estaba también pendiente de eso, de su desarrollo reglamentario y al final esta ley lo que trasladó al final fue la creación de otra nueva ley en donde establecía la obligatoriedad para las grandes empresas de elaborar memorias de sostenibilidad. Las memorias de RSC tradicionales ahora se han convertido en estados de información no financiera y diversidad, con una serie de requisitos y de solicitud de información obligatoria y con unas multas también elevadas para aquellos que no reportan en los términos adecuados. La ley te obliga a plantear una serie de cuestiones muy importantes, divididas fundamentalmente entre medio ambiente, empleo, sociedad, derechos humanos y corrupción. Establecido aquí medio ambiente, sociedad y empleo son los más relevantes, tema de derechos humanos, temas de corrupción, bueno, lo dejamos un poco margen, aunque también es obligatorio reportar sobre esos indicadores. Pero en cualquier caso, las empresas grandes ya están obligadas, desde luego, a elaborar una información general. ¿Tenemos algún tipo de evaluación, algún tipo de certificación, algún tipo de ISO sobre temas medioambientales? ¿Qué riesgos ambientales estamos sufriendo las empresas? No es lo mismo una empresa textil que una empresa tecnológica. Cada una tiene una serie de riesgos diferentes, una por consumo de energía, otra a lo mejor por derrame, lo que sea, por vertidos, por lo que sea, ¿no? Pero esos riesgos tenemos que ser conscientes de a qué riesgos nos enfrentamos. A partir de allí, cómo los afrontamos, en el sentido si dotamos provisiones, dotamos garantías o tenemos una serie de herramientas que permiten alertarnos de cualquier tipo de contingencia. Una vez que está solicitada esta información, a partir de ahí tenemos una serie de apartados imprescindibles obligatorios de reportar. Tema de contaminación. ¿Qué riesgos tengo en tema de contaminación atmosférica, de ruido, lumínica, cualquier tipo de contaminación? Tengo que reportarla, ¿vale? Hablábamos antes también, en el concepto de sostenibilidad salía a colación la palabra economía circular. Bueno, pues yo tengo que tener también un plan de gestión de economía circular y de prevención de gestión de residuos, pero en su concepto de sostenibilidad. Es decir, yo tengo que ser capaz de medir el 100% de los residuos que yo estoy generando. De los residuos que estoy generando yo en mi producción, puedo ampliarlo a los residuos que vienen por parte de mis proveedores, los residuos que generan mis clientes. El lector de la memoria de RSC, del Estado de Información y Diversidad, tiene que ser muy consciente de qué cifras estoy manteniendo. Cifras, lo que no son cuentas son cuentos. ¿Qué porcentaje de mi producción deviene en residuos? Porcentaje. ¿Cuántas toneladas de qué materia estoy produciendo? Y de esas toneladas, ¿cuántos kilogramos, cuántas toneladas también, lo que sea en medición, son residuos? ¿Y qué hago con esos residuos? Los vierto a vertedero homologado, los vendo para realizar un networking, una alianza con otro agente, los vuelvo a incorporar a mi cadena productiva mediante la reutilización, o lo que hago directamente es tener un plan de disminución de esos residuos invirtiendo en una máquina que me permite generar menos residuos. Esa es la cuestión que tenemos que hacer. Tenemos que reportar todo ese tipo de datos. Lo mismo que del uso sostenible de los recursos.
cuánta agua estoy consumiendo, cuántas materias primas, ¿vale? Cuánta energía estoy consumiendo y dentro de esa energía cuánta es renovable y cuánta no es renovable. Todo ese tipo de aspectos son obligatorios reportarlos. De la misma manera, en temas de cambio climático, cuántas emisiones de CO2 asociadas a esos consumos de energía, asociados a esos transportes, asociadas a logística, estoy emitiendo en la sociedad, por lo cual es un impacto negativo. ¿Y qué medidas estoy haciendo para tratar de ser más eficiente, es decir, emitir menos CO2 o estoy compensando de alguna manera, pagando dinero para hacer otro tipo de proyectos que sean sumideros de estas emisiones de CO2 y por lo tanto compensen, ¿vale? Y en cualquier caso también, muy importante, un país como España, me afecta a mí la biodiversidad, seguramente habrá empresas a las que sí, habrá empresas a las que no. A las que sí que les afecta, tenemos que ver qué medidas estoy tomando y qué impactos estoy generando en el medio ambiente. ¿Vale? Muy importante, dos aspectos súper importantes a los que la ley le ofrece mucho interés, ¿no? El tema del empleo. ¿Vale? Las grandes empresas tienen que ver cuál es el número de trabajadores que tienen a cierre de ejercicio distribuido por sexo, por edad, por país, por categoría profesional, etc. ¿Vale? Muy importante, a fecha de cierre, si las empresas no son estacionales. Si son empresas estacionales, pues debemos de ver cuál es el número total de empleados a cierre de ejercicio y el número medio de empleados a cierre de ejercicio. ¿Vale? Muy importante también, en un momento en el que empleo es un objeto de lujo, no hay más que ver las cifras de paro alarmantes, sobre todo en España, en paro juvenil, donde España es la campeona de toda la zona europea, casi un 40% de paro juvenil de menos de 25 años, que es algo absolutamente, en fin, horroroso. Bueno, pues aquí tenemos que discriminar también todas las empresas cuántos despidos ha habido y cuántos contratos se han realizado, ¿vale? ¿Cuántos despidos ha habido? ¿Vale? No me vale netear los contratos nuevos con los contratos viejos. Tengo que decir cuántas personas he despedido, ¿vale? Y esos despidos los tengo que clasificar también por sexo, por edad y por categoría profesional, ¿vale? Muy importante también la remuneración. ¿Cuál es la remuneración media por este tipo de categorías? ¿Vale? De tal manera que podamos incluso, aquí nos hace hincapié exactamente el tema de la brecha salarial, ¿vale? Por puestos por hombre y por mujer. Aquí la brecha salarial no me la mide exactamente, tenemos que hacer fundamentalmente la mediana, no vale la media aritmética, vale la mediana. La definición de brecha salarial en cualquier caso la tenemos que plasmar así. Y muy importante, de todo este tipo de remuneraciones tenemos que excluir lo que son los consejeros y la alta dirección, ¿vale? La alta dirección y los consejeros van en un apartado aparte, en donde también aquí en concreto tenemos que discriminar por sexo y muy importante incluir todo el tema de cualquier tipo de remuneración haya habido, planes de pensiones, coche de empresa, lo que sea, ¿vale? Dentro del tema del empleo es muy importante también que hagamos una mención especial al tema de empleados con discapacidad, ver cómo estamos cumpliendo con la ley y qué política estamos haciendo para tratar de mejorar esos porcentajes. ¿Por qué nos tenemos que quedar en el 2%? ¿Por qué no podemos incrementar? ¿No? Y muy importante, aparte de ese numerito de personas con discapacidad, ver si no llegamos a ese límite, a ese número legal del 2%, con qué medidas alternativas estamos haciendo y, por supuesto, que tengamos perfectamente controlado todo el tema del certificado de excepcionalidad que nos autoriza a llevar a cabo este tipo de medidas compensatorias, ¿no? Y dentro de la organización del trabajo, otro apartado muy importante, las políticas de desconexión laboral, como discriminamos, pues que no mandamos un email a las 12 de la noche a un trabajador o que tenemos perfectamente organizadas cuál es nuestra jornada laboral o dentro de esa movilidad o dentro de esa flexibilidad, la tenemos perfectamente dialogada entre directivos y trabajadores, ¿no? Cómo se organiza todo ese tiempo de trabajo, decía antes, el número de horas de absentismo, aquellas en el cual yo espero que un trabajador esté en su puesto de trabajo y no está. Yo esperaba que sí que esté. No estamos hablando de maternidades o no estamos hablando de otro tipo de cuestiones, sino aquellas en las que han venido de forma sobrevenida. Muy importante cómo facilitamos la conciliación, es decir, entre los progenitores, ya sea por adopción, ya sea por nacimientos de hijos, etc. ¿Vale? Importantísimo también el tema de salud y seguridad, máxime con un drama como hemos tenido, como el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué medidas hemos implementado? ¿Qué protocolos de seguridad tenemos? ¿Cómo estamos intentando disminuir los accidentes de trabajo? ¿Qué frecuencia tienen? ¿Política de accidentes cero? En fin, equipos de protección individual, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Muy importante también, a lo mejor no tanto en España, pero sobre todo pues aquellas empresas que son multinacionales, y hay otros países donde la legislación laboral no es tan potente como es en España, pues cómo se organiza el diálogo social, el tema de los sindicatos, el tema de porcentaje de empleados cubiertos con convenio colectivo, cuál es el balance de los convenios colectivos, fechas de reunión con los convenios colectivos, puntos de discrepancia, puntos conflictivos. Eso es lo que importa muchísimo a la hora de hablar de las relaciones sociales, ¿no? Modo de diálogo, etcétera, ¿no? Importantísimo también las políticas de formación, tanto las políticas, los sistemas, cómo se llevan a cabo, cómo se dialoga, cómo medimos la calidad de esas políticas por parte de los profesionales que reciben esas políticas. ¿Esas políticas de formación son directamente aplicables al puesto de trabajo o son transversales, que fomentan una futura empleabilidad del trabajador, ¿no? Y luego, muy importante, cantidad de horas de formación. Para que veamos por tipo de puesto de trabajo, si son directivos, si son puestos técnicos, si son puestos otro tipo de puestos, ¿no? Para que se vea un poco cómo se está invirtiendo de esa manera. El tema de accesibilidad, tanto física como digital, como del propio adaptabilidad del puesto de trabajo, y temas muy importantes también pues de igualdad, ¿no? Política pues contra el acoso, política de igualdad de oportunidades, etcétera, ¿vale? Y por último, el tema de la sociedad. Muy importante cuál es el compromiso, ese impacto que yo hacía al principio, hacía alusión al principio de la presentación, cuál es el impacto que estamos generando con nuestra actividad, en el empleo, en el desarrollo local, en las propias poblaciones locales, por todo este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo dialogo yo con las comunidades en las que estoy implantado, para conocer que mi presencia es deseable, loable y no genera impactos negativos. Y luego, muy importante también, cuáles son las acciones de asociación o patrocinio, también muy importante, ¿no? Aquí, dentro de las acciones de asociación o patrocinio, en el apartado de corrupción, también existe un apartado donde yo tengo que evaluar cuáles son los donativos que estoy dando a ONGs, ¿vale? En euros, ¿vale? Y si es en producto, pues es en producto, ¿no? Pero tengo también, lo que pasa es que ese apartado no lo tengo aquí metido en lo que es sociedad, sino que está metido en el apartado de corrupción. Y muy importante, todo lo que es la trazabilidad de la cadena de suministro. Cómo estoy gestionando yo a mis proveedores, que es una parte importantísima en la que yo estoy teniendo una influencia directa. Mis compras están definiendo también cuál es mi política de RSC. A mis compras les exijo no solamente calidad, precio, plazo, fiabilidad, sino otras cuestiones, como por ejemplo les aplico cláusulas medioambientales, cláusulas sociales. Si no la tienen este tipo de cláusulas mis proveedores, tengo yo capacidad para influirles, para hablarles, para dialogar con ellos y propiciar ese efecto de imitación de buenas prácticas y trasladarles ese tipo de cuestiones. ¿Tienen mis proveedores memoria de sostenibilidad? A lo mejor sí, los grandes, a lo mejor los pequeños no. ¿Soy capaz de ayudarles yo a elaborar ese tipo de cuestiones? COE, Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Instituto Aragonés de Fomento, la propia Fundación Ibercaja, tienen muchas herramientas que facilitan este networking entre todos y son herramientas yo creo que incluso la gran mayoría gratuitas, ¿no? Que de tal manera simplemente es poner de acuerdo con el IAF, con COE, con Pacto Mundial, de tal manera que puedan llevar a cabo este tipo de memorias. A lo mejor no una memoria de responsabilidad social corporativa como la que tenemos en las empresas, pero sí un informe de progreso. Es un informe muy sencillito. O adscribirse al Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa de Aragón, que también mediante un autodiagnóstico ya te permite tener una visibilidad de cuáles son tus actuaciones, ¿no? Y luego, muy importante en el tema de clientes, tanto en medida de salud y seguridad de los clientes, el tema de calidad de nuestros productos, etcétera, ¿no? Y muy importante sistemas de reclamaciones, quejas y resolución de las mismas, ¿no? ¿Quién ha tenido razón? Tenía razón el cliente, teníamos razón nosotros, cómo se han resuelto, cómo es esa atención a los clientes. Voy a ir acabando ya porque si no nos va a quedar tiempo casi para las dudas y para las preguntas. En cualquier caso, toda esta información que requiere la ley, tenemos que nosotros planificar una serie de indicadores que sean SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, que los podamos medir en el tiempo, ¿no? Muy importante que toda esta información seamos capaces de incorporarla dentro de nuestra cuenta de resultados. Seamos capaces de medir cómo todo esto afecta a nuestra cuenta de resultados, tanto de forma tangible como de forma intangible, tanto de forma como directamente en la cuenta de resultados, en los beneficios financieros, como también en enfoques como temas de reputación, temas de riesgo, etcétera, ¿no? Probabilidad de impacto en los clientes, etcétera, ¿no? Y muy importante,
lo que no son cuentas no son cuentos. Es decir, todo esto tiene una metodología, por eso esta ley de información financiera y diversidad no ha necesitado desarrollo reglamentario, porque ya existe una metodología mayoritaria, por lo menos en España, que es GRI Global Reporting Initiative. Existen otras metodologías como el reporting integrado, pero en España las pequeñas empresas utilizan GRI, ¿no? Y GRI, ¿qué es lo que te plantea? Pues desde luego que todo este contenido que yo estoy planteándome antes tiene que ser material, es decir, tiene que ser medible, tienen que participar los grupos de interés, yo tengo que dialogar con los grupos de interés, tiene que estar en un contexto de sostenibilidad, tiene que haber un plan estratégico que te plantea objetivos para luego yo reportar, tiene que ser una cierta exhaustividad, es decir, no me puedo dejar nada que sea importante sin reportar, tiene que ser exhaustivo, ¿vale? Y desde luego esta memoria tiene que tener calidad, es decir, tiene que haber un equilibrio en función del tipo de empresa, del sector al que pertenezco, entre todos estos indicadores que estoy planteando. No me sirve que yo hable mucho de formación, pero hable muy poco de remuneración, tiene que haber un equilibrio entre todos ellos. Estos indicadores tienen que ser comparables entre todos ellos, tienen que ser comparables año tras año, no puedo cambiar la metodología y si la cambio tengo que especificar porque la estoy cambiando. Tienen que ser comparables con otras empresas del sector o de otros sectores, incluso me atrevería a decir que a nivel internacional. Tienen que ser precisos, es decir, el lector de la memoria de RSC, del Estado de Información Financiera y Diversidad, tiene que ser plenamente consciente de a qué estamos haciendo alusión y cuáles son las magnitudes de las que estamos hablando. Tenemos que tener también una suerte también de relativización de todos los aspectos. Es decir, no me sirve de nada a lo mejor en una organización definir el número de kilovatios que hemos consumido en energía eléctrica. A lo mejor ese dato lo tengo que poner en relación con los metros cuadrados de oficina o con el número de empleados que tiene la organización, etcétera, ¿vale? Tienen que ser periódicas, normalmente son anualmente, pero la idea es que si yo obtengo estos KPIs, que oye, ¿por qué no periódicamente puedo establecer ya una rutina de elaboración de este tipo de indicadores, ¿no? Muy importante de cara al estado de información financiera, tienen que ser claros, es decir, cuanto menos literatura, cuanto menos farragoso sea el informe, mejor. Es decir, al final infografías, al final cuadritos, al final mapas visuales, cuanto más claro sea mejor. Y por supuesto tiene que ser fiable. Para que sea fiable tiene que haber alguien independiente que verifique que esos datos son correctos, ¿vale? Bueno, me he pasado aquí ya un poquito, os ponía aquí un poco un ejemplo de matriz de materialidad, ¿no? En donde con ese diálogo a los grupos de interés yo me planteo, por un lado, lo que es importante y afecta directamente a la cuenta de resultados, que es la parte de abajo a la derecha, y por otro lado, lo que es importante para los grupos de interés, que está arriba a la izquierda. Entonces, cuanto más arriba a la izquierda, más importante para los grupos de interés, cuanto más a la derecha abajo, más importante para mi cuenta de resultados. ¿Qué es lo ideal? Ir hacia esa parte en donde sea muy importante a la derecha para mí y muy importante arriba para los grupos de interés, es decir, en la zona de arriba a la derecha, esa es la zona en donde yo me tengo que focalizar, ¿vale? Esto ha sido un poco todos los grupos de interés, en fin, un poquito lo que acabo de comentar, os lo dejo allí. Y esto es una serie de webinarios que tengo también en el sistema Economía más Empresa, en donde, bueno, introduzco algunos de los aspectos que hemos definido aquí, pero seguramente vosotros no hayáis asistido a estos webinarios. Entonces, bueno, os animo también, si queréis, a que podáis echarles un ojo. Pinchando ahí tenéis el enlace directamente y, bueno, a profundizar un poco tanto el tema de estrategias en RSC, tanto el tema de KPIs en RSC, como el tema también un poco pues, de ese reporting en sostenibilidad. Y yo ya quedan 10 minutillos, yo si queréis os dejo ya y quedo a disposición de si tenéis algún tipo de pregunta o cuestión. Por el chat, de momento no tenemos ninguna pregunta, pero yo sí que invitaría a que quien tenga cualquier duda o cualquier sugerencia, idea, que la comparta y que se active el micro. Y si no, también por el chat nos escribís y lo leemos. A ver, alguna valiente que se anime. Al final la moraleja es que... Ay, perdón, sí. Juan, soy Beatriz, buenos días. Quería hacerte una pregunta, que ante los estados de información no financiera, sí.
el asesor o el consultor que ayuda a la empresa en este caso no son los típicos auditores de cuentas. Si puedes comentar un poco quién aborda junto a la empresa la elaboración de los estados no financieros. Gracias. Sí, podría ser, dentro de la empresa podría ser el director financiero que asumiera también esa responsabilidad, ya que reporto los datos financieros, pues reporto también los datos no financieros, o el director de sostenibilidad de esa organización. Los datos financieros tienen que ser auditados, ¿vale? Los datos no financieros tienen que ser verificados por una entidad independiente. Con lo cual allá, pues tú, Beatriz, pues podrías ejercer la labor de consultora, ¿vale? O podrías ejercer la labor de verificadora, ¿vale? De tal manera que son dos labores distintas. La labor de consultora es que tú le ayudas a la persona que reporta los datos a establecer el orden y las cuestiones y los requisitos marcados por la ley y le explicas cómo hacerlo. En el papel de verificadora lo que tienes que hacer es contrastar que esa información es veraz y es correcta, es decir, que todos los procedimientos pues, han llevado a esas conclusiones, ¿no? Que si hablas de horas de formación, pues tú tienes que reportar pues si esa información ha venido dada por una hoja de Excel en donde el responsable de recursos humanos lleva contabilizados cuáles cursos que hay, o hay a lo mejor un RP donde automáticamente te dice qué tipos de cursos que hay, etcétera, ¿no? O a lo mejor pues en el tema de consumo eléctrico, pues te tendrán, si tú eres la verificadora, pues entonces tú tendrás que pedir las facturas, ¿no? En donde pone el consumo eléctrico y entonces sumas todo el consumo eléctrico y dices, ah, pues sí, efectivamente, el consumo reportado es el mismo, ¿vale? O si asignan a un consumo eléctrico unas emisiones de CO2 determinadas, pues tú tienes que irte a la calculadora del ministerio para cotejar que efectivamente ese dato reportado de emisiones de CO2 es el correcto. ¿Vale? Esa es la labor del verificador. Vale. Y aprovecho para hacerte otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión desde tu experiencia de que antes el tema de responsabilidad corporativa fuera voluntario y ahora se esté acotando a través de normativas como estos? Pues, ¿Tú estás a favor o no? Pues yo reconozco que en mi ingenuidad a finales de los años 90 estaba a favor de la voluntariedad. Mi inocente visión era que esto era tan bueno de la sostenibilidad y era tan lógico que por qué se iba a constreñir a una ley. El cambio ha sido brutal desde la implantación de la ley hasta ahora. Ya ha marcado unos guiones muy sencillitos, mucho más que GRI, porque GRI, que duda cabe, que es muy farragoso, con lo cual para mí ha sido un paso de gigante esta ley. Es verdad que a lo mejor las leyes también, pues claro, son un poco farragosas, pero mira, por lo menos te marcan un camino y por lo menos te marcan una forma de hacer las cosas que es común para todo el mundo. Y al final obliga a las empresas también a replantearse este tipo de cuestiones, ¿no? Es un poco, hemos empezado la casa por el tejado, es decir, hemos empezado a reportar en muchos casos sin tener planes en estos aspectos, pero ahora las empresas que ya llevan, pues esta será ya la cuarta memoria que se ha elaborado en este tipo con estas directrices, ¿no? Pues ya empezamos un poco a planificar, ¿no? Y a plantear objetivos y a planificar. Con lo cual estoy absolutamente a favor de este tipo de cuestiones y vamos, encantado de la vida con esta ley. Gracias, Juan. A ti, Beatriz. Todavía tenemos unos minutitos, podéis aprovechar para preguntar. Al final yo creo que es importante que todos os planteéis esa doble visión de la RSC, ¿no? O sea, por un lado, desde hoy en adelante, vamos a ver, hasta la pandemia, los planes estratégicos solían ser de 2-3 años. Claro, con la pandemia, yo los planes estratégicos que me encuentro son anuales. Entonces, claro, hacer una estrategia anual parece un poco en fin, coherente. Pero en cualquier caso, la estrategia de hoy hacia el futuro, el reporting de hoy al pasado, ¿vale? Entonces, nosotros imagina que tenemos un plan estratégico de 3 años, tengo que hacer 3 memorias de RSC, ¿vale? Entonces, yo me planteo objetivos y la memoria de RSC me va a servir como un cuadro de mando integral en donde yo voy viendo qué objetivos tenía y cuál ha sido la desviación. ¿Lo he cumplido? Correcto. ¿Cómo lo he cumplido? Porque no hace que la haya cumplido porque se hayan compensado una acción muy positiva con una acción muy negativa. Tengo que ver qué es lo que ha pasado. Si ha sido una acción muy positiva, pues fenomenal. Lo que pasa es que las predicciones han sido malas. Y si lo que no se ha cumplido, pues tengo que ver qué herramientas he utilizado para que se cumpla a partir de ahora. ¿Vale? Y eso es el plan estratégico en RSC, ¿vale? Y los estados de información financiera que van a dar constancia de si ese plan de RSC se está cumpliendo o no se está cumpliendo.
Y luego muy importante también el diálogo con todos los grupos de interés. Es fundamental. Esto no es un ordeno y mando. Es verdad que esto es top-down, es decir, es el equipo directivo el que tiene que plantear todo este tipo de cuestiones, pero no es ordeno y mando, sino que tengo que dialogar con todos los grupos de interés. Y previamente, lógicamente, he tenido que definir cuáles son los grupos de interés. Juan, Sí. hola, soy Gemma. Hola, Gemma. Mira, te voy a hacer una pregunta que no sé, supongo que como tienes mucha experiencia seguramente te suene. Igual que hay Top Employer y estas certificadoras que a nivel de empresa, digamos que auditan los procesos de recursos humanos, en materia de RSC, ¿te suena que haya como una especie de etiqueta de RSC? Sé que en otros países los hay, no sé si en España cómo está avanzado. Sí, bueno, o sea, etiquetas sí que hay, ¿sabes? Hay certificación, hay sellos. Por ejemplo, en Aragón, pues el sello de la responsabilidad social corporativa de Aragón, pues tiene el RSA y luego el RSA Plus. Y luego tienes también unos premios alineados tanto a la política RSC como a los ODS, ¿no? Que no son certificaciones como tal, son sellos de autoevaluación, luego están contrastadas y están evaluadas por un comité. Bueno, no deja de ser un sello, ¿no? O una certificación, ¿no? Y luego es verdad que hay también muchas asociadas, por ejemplo, a temas muy concretos. Por ejemplo, Fundación 11 tiene el sello BQual, que está enfocado hacia la discapacidad, ¿vale? Pero claro, todos esos procedimientos se entroncan muy claramente tanto en lo que es una estrategia de discapacidad como lo que es una gestión de calidad en discapacidad, etcétera, ¿no? AENOR yo creo que también tiene algunos tipos de procesos, ¿no? Pero yo creo que al final este tipo de cuestiones ya vienen dadas por la verificación de las memorias. Es decir, de que al final las memorias tienen que contemplar cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la organización, cuáles son las políticas con las que se enfrenta a ese tipo de riesgos y cuáles son los resultados, ¿vale? Todo eso ya lo tiene que verificar el verificador externo, valga la redundancia, ¿no? Con lo cual ya está hasta cierta manera medida, ¿no? Ese tipo de cuestión, ¿no? En el momento en el que ya ese sello de esa verificación, pues un poco como a la auditoría, ¿no? Y además, dentro de este tipo de elaboración de políticas, ya se establece que se tienen que hacer cada vez de una forma más automatizada. Es decir, que el reporting tiene que ser cada vez más automatizado, de tal manera que los KPIs que se hacen de forma anual se puedan trasladar también a estadios anteriores, ¿no? Mensuales, trimestrales, lo que sea. Vale, gracias. Nada. Vale, pues no sé si queda alguna preguntita. Juan, ¿alguna conclusión final que quieras compartir? Bueno, yo nada, que encantado de haber estado con todos vosotros, que a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, que yo compartiré con Miren la presentación para que la tengáis todos si queréis cualquier tema o cualquier documentación. Y bueno, pues que enhorabuena y que sigamos trabajando todos por la sostenibilidad, porque yo creo que al final merece la pena, ¿no? Ampliar esas cuestiones de no solamente centrarnos en el beneficio financiero, sino en esas cuestiones de impacto, ¿no? En donde al final la vida es una suerte de serendipia, ¿no? En donde cuanto más impacto generemos en la sociedad todos, más probabilidad hay también de que ese impacto revierta y esas actuaciones positivas reviertan en nosotros. Y de hecho yo soy consciente de que muchos de los efectos positivos que he generado son por personas a las que yo no les he influido directamente, pero por circunstancias de la vida me ha venido ese beneficio a mí personalmente, con lo cual yo creo que es importante que todos tratemos de generar el mayor impacto en la sociedad, con independencia de que personalmente nos apropiemos o no de esos beneficios, porque al final el karma te lo devuelve. Sí, pues muchísimas gracias, Juan. Yo por mi parte, gracias a todas, para empezar, a todas aquellas personas que estáis participando y que nos habéis dado estas píldoras de conocimiento, ¿no? A Carmen Alsina de COE, a Carmen Campos de Ibercaja, y a ti, Juan Royo, por supuesto, y a todas esas personas que han participado activamente y que nos han dado también, ¿no? su puntito y su perspectiva. Y por mi parte, pues solo me queda despedirme de parte de Ecosistema Más Empresa. Recordaros que este vídeo está grabado y que estará subido a la página web de Ecosistema Más Empresa, con lo que podréis acceder cuando gustéis. Y muchísimas gracias, así que nos vemos en la próxima.
Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.